Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Feliz de estar en otro Autores en Línea. Exactamente, vamos a saludar a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores, que cada día son más, por suerte. Podrían ser menos, pero por suerte son más. Y bueno, por otro lado, agradecerle, por supuesto, como hacemos siempre, a todos los autores que por supuesto que son muchísimos, nos dan las entrevistas. Por supuesto que se prestan a todo, a esta hora que le dedicamos una hora. Claro, es mucho tiempo, ¿no? Para una persona que está ocupada haciendo sus cosas, disponer de 40, 50 minutos para hablar con nosotros. De paso me das el pie para agradecerle a Argentores, que es quien nos provee la mayoría de los autores, ¿no es cierto? Sí, así que sí. agradecerle a Argentores en este 2023 que comenzamos, que la verdad nosotros no paramos nunca. Porque, no. Es que los autores no paran nunca. Y en el verano hay muchas obras de teatro, estrenos, hay de todo. Así que es como que los autores no paran en todo el año. No, es que no es solamente de teatro, hay televisión, radio, coreografías, música, de cine, o sea que ahora empieza el festival, el Filba, bueno, venimos de los Estrellas de Mar. Y así se desarrolla todo lo que es este programa, ¿no es cierto? Que pasamos por diferentes paletas de diferentes autores de todas las ramas que pasan por este programa y que somos líderes, no lo digo yo, sino que lo dicen los medios, lo dice el rating, lo dicen un montón de personas que se dedican a estudiar eso. No es el caso nuestro, nosotros no estudiamos eso y la verdad que nos fue muy bien cuando empezamos así tímidamente, ¿no? Y yo decía que había que darle tiempo al programa y así fue. Bueno, te cuento de Argentores, por un mundo donde seamos socialmente y humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esto lo puso Argentores, así que los invito nuevamente, voy a repetir, a conocer la página de Argentores, www.org.ar. Así que pueden saludamos entrar. a todas las mujeres, ¿no? En nuestro día, a la colectiva de autoras, bueno, a todos los movimientos que hay. Sí, por supuesto, y hoy hay muchas manifestaciones de mujeres en la ciudad de Buenos Aires, así que nos adherimos nosotros también a todo lo que sea el movimiento, ¿no es cierto?, de las mujeres y porque tengan toda la igualdad también que se busca, ¿no? Sí. Bueno, quiero agradecer a la revista Florencio, ¿viste?, que me hizo una nota maravillosa, que pueden entrar a verla. Me encanta la revista Florencio. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, bueno, porque viste, se toman su tiempo para las entrevistas, siempre hay algo interesante y rescatan siempre en la entrevista declaraciones importantes, ¿no? Cuando hablan con los autores, la verdad me encanta. Sí, es verdad, es la primera vez que me hacen una nota en la revista Florencio, al quien agradezco muchísimo, a la fotógrafa que me hizo unas fotos maravillosas, la verdad, fotos sin Photoshop, viste que todo el mundo mete Photoshop, y al periodista Leo Coire de la revista y a todo el equipo, ¿no? Que esta revista es de Argentores, la revista Florencia. Sí, y se puede ver por la web. Me encantó el título, yo estuve de acuerdo porque me consultaron, dice Raúl Martorell, una vida en movimiento. La verdad es maravilloso porque pasó desde mi infancia, ¿no? Que yo empecé a bailar a los 5 hasta ahora nuestros días, ¿no? Que yo trabajo en varios medios de comunicación, así que la verdad me encantó recorrer
toda la historia que yo no vivo, ¿viste? Yo soy hoy, ahora y todo lo que sucede, pero la verdad tuve que empezar a recordar porque lo tengo como un currículum, digamos, ¿no? Claro. Y a partir de ahí hablar porque yo no dejé nunca de trabajar en este medio, primero como bailarín, luego como coreógrafo, director y ahora como autor de coreografías y perteneciendo a Argentores, a la comisión de coreografía y dependiendo del consejo de teatro, que son maravillosos todo el equipo, y de televisión. Y a todo el equipo de Argentores con Miguel Ángel Diani a la cabeza y todo desde ahí para abajo, todos maravillosos, el consejo de radio, de cine, de televisión, como dije antes, y las nuevas tecnologías. Se respira un buen ambiente cuando siempre, uno va a Argentores, ¿no? Sí. Se trata siempre de estar en armonía todo, sí. Y llegar siempre a un acuerdo cuando uno presenta una idea o lo que sea. No, sí, es muy armonioso. Así como se ve, lo que se siente cuando entras, así es Argentores. Así que yo los invito nuevamente, por tercera vez, a conocer la página de Argentores, que es una de las más de última generación, www.argentores.org.ar. Exacto. Y de paso también recordarle a la gente de la nueva sede que está en la calle Peña, que está buenísima, para coworking, para reuniones. Para los socios. Para los socios, sí. Esto es en Peña, entre Ayacucho y Junín. Que está muy bueno ese lugar. Encuentro, se llama. Espacio Encuentro, exactamente. Así que es un lugar de encuentro de autores y para hacer también se presentan libros y todo lo que hacemos los autores, ¿no? De presentar cosas. Una buena iniciativa. O talleres que se hacen, ¿no es cierto? Todos gratuitos son para los autores, así que excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a presentar ahora a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Y le damos la bienvenida a Diego de Miguel. Diego es actor, dramaturgo, es director teatral, estudió actuación en la Escuela de Teatro de La Plata y dramaturgia en la EMAD. Es docente de la Escuela de Teatro de La Plata, donde dicta las materias Historia del Teatro 1, Análisis del Espectáculo, Teorías y Tendencias Teatrales Contemporáneas y Dramaturgia. Espero que nos cuente un poco de cada una de estas materias. Bueno, estudió actuación con Ricardo Bartis, dramaturgia con Susana Torres Molina y obviamente ¿con quién, Martorell? Con Mauricio Cartún. También estudió dirección con Rubén Schumacher, entre otros, ¿no? Bueno, hizo varias obras. La primera fue 333 en el 2002, que además la dirigió. Estuvo en la programación de la Comedia Municipal de La Plata, después Lo que trae la lluvia, La bestia que habita la noche, El país de los muertos, El perdido, que fue una obra que ganó el concurso de dramaturgia del Consejo Provincial del Teatro Independiente, Mirapampa, La revoluta, Con el cuchillo entre los dientes, y acaba de ganar por Bacamán, o Bacamán, yo creo que es Bacamán, como mejor autor nacional, El Estrella de Mar. Así que le damos la bienvenida a Diego de Miguel. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Alejandro, Raúl, ¿cómo están? Mucho gusto, muy contento de estar con ustedes. Muy bien, bienvenido. Raúl Martorell te saluda y felicitaciones por el premio. Muchísimas gracias, muy contento la verdad. Sí, bueno, Diego, ¿cómo es? ¿Bacamán o Bacamán? No tengo ni idea. Bueno, vamos a decir Bacamán. Nunca, algunas veces digo Bacamán, otras Bacamán. Creo que en la obra, en la puesta en escena, dicen Bacamán, así que vamos a asumir ese... Sí, porque queda más argentino, ¿no? Bacamán. Sí, no sé la verdad. Es un superhéroe raro este Bacamán, así que... Sí, me encanta ese nombre para un superhéroe. Bueno, contame un poco más o menos de qué se trata la obra y quién es Bacamán. Bueno, Bacamán es la historia del más importante luchador de catch de la historia argentina, y a través de su historia, que cuenta desde su debut en el año 1976, hasta su muerte en plena pandemia. A través de la historia de este personaje vamos recorriendo también toda la historia argentina,
es un poco Backgammon la excusa como para vernos interpelados, bueno, en toda nuestra historia, ¿no? Y este personaje es un luchador de catch que tiene una compañía, que son los Gladiadores de la Resistencia, que es una compañía rival en esta ficción de los Titanes de Karadakian, ¿no? Los famosos Titanes en el ring. Sí. Así que, bueno, vamos viendo la historia de esta compañía de catch, que sigue todos los derroteros propios de todas las compañías de catch que tienen un esplendor en los años 70, incluso los primeros 80, y que luego entran en crisis, como también entra en crisis la Argentina, ¿no? Entonces ese paralelismo cuenta la obra todo el tiempo. A través de Backgammon nosotros vamos viendo toda la historia de nuestro país. Qué bárbaro. Vos esta obra la hiciste con consignas, ¿no? Que había que utilizar parte del preámbulo, ¿puede ser? Sí, porque en realidad la obra la escribí en plena pandemia, Uh-huh. en el año 2020, que es de hecho el momento en el que acontece el presente de la obra. La obra va siendo relatada por un discípulo de Backgammon, que es el Rayo Misterioso, que nos cuenta la historia de este personaje. Y en la medida en que este personaje nos relata la historia, la vamos viendo representada. Y la escribí en el marco de lo que era el concurso Potencia y Política de la Cámara de Diputados de la Nación, donde la obra obtiene el segundo premio. De hecho está publicada inicialmente por la Cámara de Diputados de la Nación y un poco más tarde por la editorial de la Universidad Nacional del Centro de Tandil. Y bueno, en ese marco, ese concurso estaba inspirado en el preámbulo de la Constitución Nacional. Así que un poco la obra surge con esa impronta, ¿no? Con el interés de representar un poco el espíritu de la Constitución Nacional. Qué bueno. Y el guión está colgado ahí en la página del Senado, ¿no? De diputados. Es cierto, creo que está... Sí, yo lo estuve leyendo un poco, sí. Al menos en su versión original, porque obviamente después la obra sufrió muchas modificaciones, Sí. sobre todo en el proceso de puesta en escena, ¿no? El espectáculo obviamente fue montado en escena, si no, no podríamos haber accedido a la Estrella de Mar, y hace ya un año que está teniendo representaciones fundamentalmente en la Ciudad de La Plata, de donde somos nosotros, y esa mini temporada que hicimos en Mar del Plata, y que fue muy grata para nosotros, no solamente por el premio, sino por la posibilidad de estar en Mar del Plata, de acceder a un público distinto, y de meternos al mar. Claro, lindo. De día en el mar y a la noche en las tablas. Qué buena la vida soñada. ¿De quién fue la idea de ir a Mar del Plata con esta obra? En realidad es una invitación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a quien obviamente agradecemos, Sí. y del Teatro Auditorium, de la Sala Pairó específicamente, en recibirnos, que nos trataron muy bien. Fue un lujo poder trabajar con ese equipo extraordinario que tiene la Sala Pairó y que nos simplificó muchísimo todo el proceso de puesta, así que nada, fueron funciones muy gratas, que disfrutamos mucho. Sí, y bueno, y coronado después de recibir el premio como Mejor Autor Nacional, o sea, eso es tremendo, ese premio. Sí, muy inesperado también, porque no es algo que con lo que yo hubiera soñado. Nosotros por lo general somos un grupo de teatro de la Ciudad de La Plata, el viejo Almacén El Obrero, que tenemos ya 26 años de trabajo conjunto. Hemos estado en muchos festivales nacionales e internacionales, hemos participado 3 veces de la Fiesta Nacional del Teatro, hemos estado en el FIBA, hemos estado en el Festival de Teatro de Bahía Blanca, en el Festival de Teatro de Vicente López, en fin, hemos recorrido muchísimo, pero la verdad que nunca habíamos tenido la expectativa de dar funciones en Mar del Plata y muchísimo menos de acceder a un premio tan prestigioso como la Estrella de Mar. Así que la verdad que estamos muy contentos grupalmente, y yo en lo personal obviamente porque se valore el trabajo de mi dramaturgia y en general nuestro trabajo grupal. Sí. O sea que es la primera vez, yo no puedo creer que estás en Mar del Plata en una temporada, ¿no? De estas primera temporada en Mar del Plata, ojalá que se repita. ¿Cómo te sentiste?
Perdona, Raúl, no te escuché. ¿Cómo te sentiste estando en una temporada, viste que es todo muy comercial, ¿no es cierto? Con respeto lo digo, Claro. que nunca habías Bueno, estado. Eso también, ¿no? Es decir, no soñé nunca en obtener un premio como la Estrella de Mar, porque en general la temporada marplatense tiene espectáculos que tienen otro nivel de masividad, que trabajan con códigos y convenciones también más universales, en el sentido de más fácilmente digeribles, por decirlo de algún modo, más para un público que va a la playa, que está en derrotero festivo y que por lo tanto quiere ver un tipo de propuestas entretenidas. No digo que la no lo sea, pero el teatro independiente por lo general trabaja con signos de otra naturaleza, de otra espesura, aun cuando a nosotros en realidad nos interesa trabajar en teatro popular, que todo el mundo pueda relacionarse francamente con el espectáculo. Lo cierto es que, bueno, nunca hubiera esperado el obtener una Estrella de Mar, lo cual fue muy grato, estamos muy contentos realmente, y obviamente que nos ha dado como otra proyección, otra publicidad al espectáculo. Claro, ¿no? pero además se demuestra con esto que el público también que va a la playa tiene ganas de ver buen teatro, ¿o no? Sí, nos sorprendió incluso la convocatoria. La verdad que cuando el Instituto Cultural nos invitó, yo pensé que íbamos a tener muy poco público, y no fue así. Tuvimos, obviamente no la sala llena, pues una sala es enorme, sí, yo conozco. Pero hemos tenido bastante público, más incluso que el que nosotros tenemos en nuestra pequeña sala de La Plata. Así que ha sido un éxito, fue un éxito porque yo revisé las taquillas. Muy entusiasta. Sí, revisé las taquillas, un éxito fue lo tuyo. No te olvides que no se llenaron todos los teatros en el Mar del Plata tampoco, ¿no? No, claro, por supuesto, sí. No, muy contento, la verdad, muy contento. Bueno. ¿Cuántos artistas en escena había? Porque son muchos personajes, ¿no? Sí, son 10 actores y actrices, y algunos de esos actores hacen más de un personaje también, porque la obra es una obra para muchísimos personajes. Si bien hay 2 personajes centrales, que son Backman, el protagonista, y el Rayo Misterioso, que es el narrador, quien nos cuenta la historia de Backman. También hay muchísimos otros personajes, hay una especie de maestro y mentor de Backman, que es Moreira. Hay otros luchadores como el Gauchito Gil, la Virgencita, en fin, son todos personajes también un poco de las tradiciones populares argentinas, sí. Porque esta es una compañía de luchadores de catch nacional y popular, ¿no? Es decir, tienen personajes vinculados a las mitologías incluso del interior. El Pombero es otro luchador. De Corrientes, ¿no? Coquena, el Pombero es de la zona, claro, de toda la escena la Mesopotamia, de Misiones, de Corrientes, incluso de Chaco. Y me imagino que el Rayo Misterioso es por el tango. Es por el tango. Sí, porque el Rayo Misterioso... al Rayo Misterioso lo bautiza el propio Backman, le encuentra su nombre de luchador, de personaje. Y obviamente el trabajar con una historia de luchadores de catch, para nosotros ha sido muy interesante también, porque de entrada te aporta mucha teatralidad, ¿no? Es decir, claro, primero por esos trajes, esos vestuarios, las máscaras, que son siempre muy teatrales, y en segundo lugar también porque, como el propio epígrafe de la obra nos dice, tomando un texto de un famoso luchador argentino, que es el Ancho Rubén Peuchele, el catch es como el teatro, ¿no? Es decir, hay una similitud ahí muy grande, en la medida en que estos luchadores luchaban mitad en serio y mitad un poco armando esas luchas, y por lo tanto había mucha actuación, ¿no? En esos personajes, los buenos, el malo. Esto es lo que dice Rubén Peuchele, que es un mitológico luchador argentino, de la compañía de Caradagian, y que a nosotros nos sirve también como un elemento para retomar nuestro espectáculo, ¿no? Que es un poco el vínculo que hay entre el catch y el teatro. De hecho, esta historia de luchadores argentinos, esta historia de Backman, puede interpretarse también como la historia de una cooperativa teatral, ¿no? O de un grupo de teatro de algo de España. Claro, hace un paralelo. Claro, tal cual. La forma de vida un poco de estas compañías era muy parecida a
insisto, formo parte de un grupo teatral de hace 26 años, y aunque esto ya no es lo más habitual, no suelen predominar hoy por hoy los grupos teatrales fijos, sino que por lo general circulan más las cooperativas que se arman, se desarman. Lo cierto es que la vida de un grupo teatral tiene mucho también de circo errante, de familia, ¿no? Ahí hay algo que son personas que establecemos un vínculo casi familiar, digo, pasamos fin de año juntos, los cumpleaños, hacemos asado, digamos. Hay un tipo de vida ahí que es muy parecido también a la vida de los luchadores de calle. Claro. Había en esa época en que estaba Titanes en el Ring, había un grupo que era como los opuestos o los rivales de Titanes en el Ring. Mira, había muchos otros grupos paralelos a los Titanes de Martín Caradagian, pero no había ningún tipo de comparación. Los Titanes de Caradagian eran el grupo más importante, más fuerte, tenían un éxito televisivo extraordinario, y eran personajes muy, muy famosos. Incluso había figuritas de Titanes en el Ring, cartas de Titanes en el Ring, discos de Titanes en el Ring. Sí. Fue un fenómeno de masas, realmente. Luego hubo otros ecos de los Titanes de Caradagian, otras compañías, 100% lucha fuerte y demás, pero ya no con ese nivel de popularidad. Sí, sí, sí. Y en el caso nuestro inventamos una especie de compañía rival a la de Caradagian, que incluso hay una pica muy grande entre los gladiadores de la Resistencia, que es la compañía de Bacaman, y la compañía del Armenio, como se dice en la obra, que serían los Titanes de Caradagian. Claro. Y que esa pica, esa lucha culmina con una especie de campeonato argentino en el año 86, donde Bacaman logra el título de campeón nacional, derrotando justamente al Ancho Rubén Reutelet. Es una historia de fantasía, no existió realmente, aunque sí existieron realmente otras cosas que se mencionan en la obra como parte de la lucha del catch. Por ejemplo, una mitológica lucha en la década del 40, si no recuerdo mal, o principios del 50, entre el Hombre Montaña y Martín Caradagian, donde Martín Caradagian gana y el Hombre Montaña se ve obligado a recortarse la barba y a marchar al exilio, como digo yo en la obra. Qué bueno, no sabía ese enfrentamiento. Yo tampoco, no. Hay muchas cosas que existieron realmente, que se cuentan en la obra y que existieron realmente, y otras que son fantasía, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo, Martín Caradagian tenía el garage, que era de él, enfrente de Argentores. Ahora hay un edificio ahí. No sabía eso, claro. Sí, justo de la vereda enfrente de Argentores, más llegando a Ayacucho, durante muchos años él tuvo ese garage, era una inversión que había hecho. Claro. Y bueno, después cuando falleció, lo seguía su hija. Recuerdo mucho a los Titanes en el Ring de chico. Yo soy de una generación que creció viendo a los Titanes en el Ring, no solamente en la televisión, yo los fui a ver en vivo, en el caso de La Plata, en el Club Atenas, en su momento. Pero qué bueno. Claro. Y era impresionante, porque era teatro, en realidad. Claro, porque tenía una puesta en escena, ¿o no? Y un guión. Sí. Completamente. Tenía cada personaje guionado. Yo no vi teatro de chico. Mi familia no iba al teatro, no me llevaba ni al teatro. Así que lo primero que vi teatralmente hablando fue a los Titanes en el Ring de Caradagian. Es como mi primer acercamiento al teatro, no es específicamente teatral, sino a través de los Titanes en el Ring de Caradagian, en los que había, insisto, muchísima teatralidad, ¿no? Estaban los personajes malos que se acercaban al público y lo provocaban, estaban esos vestuarios coloridos, había mucha acción, había también texto, había por momentos escenas habladas, ¿no? Por ejemplo, había personajes inventados que no luchaban, pero que formaban parte de esta mitología. Sí, en el público, ejemplo, ¿no? El hombre de hielo, que era el hombre de la barra de hielo, era una persona que pasaba, en el medio de la lucha, pasaba por el costado con una barra de hielo. Sí, una barra de hielo enorme, sí. Sí, no me preguntes por qué. Creo que había sido alguien que por accidente pasó en un momento y como quedó captado por la cámara, lo sumaron y a partir de ahí siempre desfilaba con una barra de hielo. Y la canción decía, el hombre de la barra de hielo es un misterio. Sí. Es un misterio. Nunca en serio, porque no pasó por ahí y quedó.
Sí. No tenía explicación. Ahora, qué creativo el Pero tipo, bueno, ¿no? fueron mis primeros acercamientos al teatro. Claro, pero qué creativo que fue en poner el personaje ese Sí. que pasó con Había la una barba que era la viudita, una Sí. mujer toda vestida de negro que lloraba en la primera fila, que no sé viuda de quién era. Exactamente, y en la que según la mitología tenía algo con Caradagian, ¿no? Ah, mirá vos, mirá las cosas que nos Ojo, que al vamos a... menos a la viudita le gustaba Caradagian. Ajá. Y después tenía mucho que ver el hombre, ay, que era famoso, el referee sería. Sí, William Boo. Ah, Christian Bu. Boo, sí. Ay, y, ¿cómo? y un William relator también había, un relator que era famoso también. Claro, el relator era de La Plata, Di Sarli, o de Di cerca de Sarli. La Plata. Sí, así que también ahí tenemos como un contacto con los... con No, los impresionante, No, impresionante. genial. Hace unos años estuvo hablando dentro de la televisión de volver a hacerlo, pero es imposible porque no está el cabeza, digamos, está su hija, ¿no? Que tiene todos los derechos. Claro. Te iba a preguntar, Diego, ¿tienen pensado, en realidad no, primero quería saber si físicamente los personajes acá tenían que tener una cierta condición por hacer esta obra de luchadores o no? O sea, yo sé que no luchan en la obra, pero... Sí, obviamente luchan en la obra. Tenemos ¿luchan? la escena de lucha. Y no podemos abordar este mundo sin tener la escena de lucha. Qué Un bueno. tema, porque en el texto aparece la escena de lucha, es el momento, lo que sería en términos narrativos, en términos dramatúrgicos, sería el clímax. El clímax, el momento de mayor pico dramático, a partir del cual se desarrolla el desenlace, es decir, es un cachito antes de que la obra termine. Y es el pico dramático, que es la mitológica lucha entre Bacaman y su archirrival, en el caso del texto, el Pombero, ¿no? Después en la puesta en escena modifiqué un poco eso, pero es como la lucha entre Bacaman y su archirrival. Y la ensayamos, la trabajamos justamente con un luchador que nos asesoró, y fue entrenando a los actores que tenían que hacer esa escena. Es la única escena que yo no dirigí de la obra, porque la dirigió justamente un luchador de catch, es la que mejor quedó. Así que, y bueno, estuve a punto de sacarla una semana antes del estreno. ¿Por qué? Porque no se me terminaba de armar y por suerte la dejé. Y la verdad que queda muy bien, oxigena mucho, divierte mucho, la gente se engancha muchísimo. Y bueno, es una escena que además la obra necesita para respirar de algún modo, ¿no? Pero lo bueno es que hayas consultado a un profesional y que la gente lo crea de verdad, ¿no es cierto? Porque evidentemente lo cree porque es el comentario, ¿me entendés? Del público. Yo no la vi, pero tengo comentarios de la... Esa escena, pero sí, quedó muy bien. Quedó como una lucha hacen incluso tomas arriesgadas, saltan, con las piernas tipo la tijera, no sé cómo. Al otro y lo hacen dar una vuelta. Qué bueno. Realmente yo me sorprendí muchísimo cuando los chicos la trajeron la escena, porque no podía creer lo bien que estaba. Qué lindo. Qué bueno. Bueno, ¿tenés pensado traer la obra a Buenos Aires? Ojalá que se pueda hacer, supongo que sí, pero creo yo que será ya el año que viene. Este año vamos a estar con funciones en La Plata, en nuestra sala, que es el Viejo Almacén El Obrero. Pueden consultar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, la página del Viejo Almacén. Que a partir de abril, Obrero, ¿no? Todo junto. ¿Cómo? ¿El Viejo Almacén? Viejo Almacén El Obrero. El Obrero. En redes sociales estamos como Va El Obrero, de corta A, El Obrero, todo junto, Va El Obrero. Este lugar es un lugar en donde hay como un complejo que hay un montón de espacios, ¿no? Para teatro, para... Sí, tenemos dos salas. Tenemos la sala grande, la sala de arriba, que es la que se hacen las funciones de Bacaman. Después tenemos un sótano, una sala más pequeña, como un teatrito de cámara, muy lindo, a mí me gusta mucho, y tengo otras obras ahí abajo. Y después tenemos atrás un salón para acrobacia aérea, para acrobacia en telas. O sea que es una escuela de teatro. Después tenemos obviamente muchas actividades, tenemos clases toda la semana, de teatro para todas las edades, tenemos clases de acrobacia, clases de dramaturgia, en fin, tenemos de todo. Esto es en la esquina de 13 y 71 en el barrio de Meridiano.
Severiano Quinto, exactamente. Quinto. Es una sala muy tradicional en la Ciudad de La Plata. Prácticamente toda la gente de teatro en la ciudad conoce y ha ido a nuestro espacio. Imagínate, tenemos 26 años ya. Es una de las salas más tradicionales, ¿no? Así que bueno, nada, tenemos pensado hacer funciones al menos gran parte del año ahí. Tal vez a mediados de año podamos venir a Buenos Aires, a Capital, o si no, seguramente el año que viene, pero sí, nuestra idea es venir a Capital. Bueno, repetime la red social del almacén. Tiene red social aparte de Facebook, ¿no? Tiene IG. Sí, Facebook e Instagram, en ambas redes sociales nos encuentran como Baile Obrero, todo junto. Ok, perfecto. Bueno, teniendo en cuenta eso, si ya estás programando para el año que viene Bacamán en la ciudad de Buenos Aires, me imagino que el verano volverán a Mar del Plata, ¿o no? Si fue un éxito. Ojalá se dé la oportunidad de volver, ojalá podamos hacerlo, sí. Pero antes de cerrar la puerta de Mar del Plata ya tenés que tener apalabrado todo enero 2024. Por supuesto. Sí, vamos a ver, pero ojalá que el espectáculo circule. Por lo pronto también tenemos funciones programadas, hemos quedado seleccionados en la fiesta regional del teatro, así que ahí también se abre un camino que ya hemos hecho otras veces con espectáculos anteriores. Es la fiesta regional, la fiesta provincial y la fiesta nacional del teatro. Con nuestros espectáculos anteriores hemos tenido la suerte de ir quedando en todas estas instancias y llegar a la fiesta nacional del teatro. Es una celebración muy importante en la cual se juntan los mejores espectáculos, o al menos los que los jurados consideran los mejores espectáculos de cada provincia. Y también hemos hecho funciones con nuestros espectáculos anteriores en otros lugares. Por ejemplo, en Capital hemos estado tanto con La Revoluta, que es una obra de 2016 que ha ganado la Fiesta Provincial del Teatro y ha participado en la Fiesta Nacional, como con El Cuchillo entre los Dientes, que hemos dado funciones también en el FIBA y en el Teatro El Extranjero. Hemos estado justo antes de la pandemia. De hecho, veníamos llenando en el extranjero y nos cortó la pandemia y bueno, ya es más difícil volver. Sí. Pero con esos espectáculos hemos estado dando funciones aquí en Capital. Justamente te quería preguntar con El Cuchillo entre los Dientes, que tiene que ver con el fútbol. Contame un poco de qué se trata. Bueno, con El Cuchillo entre los Dientes es una obra que escribí en el marco del EMAT, cuando hice el taller de dramaturgia que coordinaba, ahora ya no lo hace, pero que coordinaba Mauricio Cartu. Sí. Y se trata de un equipo de fútbol que queda atrapado en el vestuario visitante de una cancha áspera del conurbano profundo. Básicamente van ganando 1-0, terminó el primer tiempo y los locales los quieren matar. Los encierran, le patean la puerta, rompen todo y estos tipos están como atrincherados resistiendo dentro del vestuario. Aparentemente han perdido un par de jugadores que no saben dónde quedaron, si lograron escapar o no. Y esos están encerrados ahí. Y un poco esta excusa se aborda en términos de comedia, va dando lugar al desarrollo de vínculos entre ellos, que son los vínculos propios de la construcción de la masculinidad. Y esa situación cómica se va poniendo cada vez más turbia y violenta, y la obra llega a lugares, digamos, como de un nivel de violencia muy grande, pero muy grande, que pone un poco en crisis todos los paradigmas de la construcción de la masculinidad tradicional, lo que habitualmente llamamos el patriarcado, la idea de cómo deben ser los vínculos entre hombres, que terminan siendo vínculos de mucha violencia, ¿no? Un poco mi idea cuando lo escribí es cuánta testosterona puede soportar el escenario. Y en el marco del texto, que insisto, arranca en un tono de comedia y se va poniendo cada vez más escabroso y denso, yo también me proponía eso, como jugarlo muy intensamente en la puesta en escena, y entonces trabajamos con una puesta en escena donde el público está muy cerca, y por lo tanto esa violencia, aunque nunca obviamente rompe la cuarta pared, se siente muchísimo, porque están como muy puestos los actores ahí muy cerca al público, es realmente muy impresionante. Y bueno, es un espectáculo que nos ha dado muchas satisfacciones también. Hemos estado también en la Fiesta Provincial y en la Fiesta Nacional del Teatro en Posadas, hemos estado en el FIBA del 2020, en el Festival Internacional de Buenos Aires,
y es un espectáculo también muy que ha generado alguna polémica también, ¿no? Porque, digo, no es un espectáculo fácilmente digerible. Arranca en un tono de comedia, pero llega realmente a niveles de mucha oscuridad. Y eso, obviamente, no sé, se puede poner francamente desagradable el espectáculo, ¿no? Ah, bueno, hay que ir preparado entonces, porque a veces sí. Sí, Cuando... sí, nos ha pasado que haya gente que se impresiona, bueno, pero es un espectáculo, creo, también como muy honesto, puesto en un lugar muy piadoso con nosotros, los hombres, y con lo que fueron, sobre todo nuestras crianzas, o al menos mi crianza, ¿no? Yo digo siempre, yo fui educado, fui criado, yo tengo 48 años, cumplidos, recién cumplidos, y yo fui criado como un machito de barrio, digo, entonces hay toda una impronta cultural que se traslada también a vínculos afectivos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un vínculo afectivo con mi padre, mi viejo ya murió, pero digamos que estaba puesto un poco en esta idea del desarrollo de la masculinidad, ¿no? Donde yo, por ejemplo, me peleaba con alguien a piñas, era reconocido por mi viejo y obtenía de mi viejo afecto y cariño. Esto es muy loco, es muy raro, ¿no? Es monstruoso si uno lo piensa así, pero en aquel momento era natural, es decir, tu padre te felicitaba si vos eras un machito de barrio. Claro. Entonces un poco esa formación que estuve, de la cual obviamente me he ido alejando desde muy jovencito ya, pero es un poco lo que se cuenta en esta obra, ¿no? Digo, hasta esos vínculos que han sido vínculos formativos, afectivos, sensibles para nuestra infancia y para incluso nuestra adolescencia, hoy lo vemos como vínculos monstruosos, como formas de un nivel de... Y además vínculos formas, digamos, que hemos padecido muchísimo. Y vos... no es lo que... sí, perdóname. No, digo que justamente esto que decís, a la hora de escribir, ¿has notado un cambio? ¿Vas cambiando en la escritura? ¿En qué sentido lo decís? De justamente de dejar esa violencia de lado, ¿no? Porque me imagino si vos desde pequeño, desde chico venías con esa formación, como ir dejando de lado toda esa violencia, no es el caso de esta obra, pero como que haya un cambio, ¿no? De dejar un poco de lado la violencia. Bueno, lo que pasa es que en mi vida eso fue un cambio muy rápido, ¿no? Yo ya de adolescente empecé a ver que eso no me gustaba, que no me servía, que no me hacía bien, y de hecho hay toda una crisis formativa mía que tiene un poco que ver con mi descubrimiento del mundo del teatro, ¿no? A mí, yo digo un poco en broma a veces, pero también un poco en serio, que el teatro me salvó la vida, o el teatro me hizo la persona que soy hoy, que es muy distinta, que es una persona muy distinta a aquella para la que fui criado de algún modo, ¿no? Claro. Y el teatro tiene esa facultad también, y creo que la dramaturgia también lo tiene, de ponernos en crisis, ¿no? Yo me siento hoy una persona que se pone en crisis todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero también pasa por algo de la dramaturgia, el hecho de, al menos yo desde hace muchísimo tiempo, tomo un poco algo que dice Marco Antonio de la Parra en relación a la dramaturgia, que es, no escribamos sobre temas que ya sabemos, no escribamos sobre temas que conocemos, desarrollemos dramaturgia a partir de lo que ignoramos, de aquello que nos conmueve, que nos interpela, pero que no terminamos de descifrar muy bien por qué. Y en ese sentido la escritura siempre se transforma en un acto de aprendizaje, ¿no? Lejos de ser un lugar dogmático, paternalista o pedagógico, en el cual uno tiene una certeza previa, por ejemplo una idea, y la transmite a través de la escritura, el proceso de escritura me parece más atractivo, más interesante y más rico para uno mismo si se transforma en un acto de aprendizaje, en un acto de descubrimiento. Entonces, por lo general, yo no escribo sobre aquello que sé, sino sobre aquello que de alguna manera me pone en crisis.
me obliga a reaprenderme, me obliga a rehacerme de algún modo. Cuando la obra de alguna manera sobre aquello que no sé. Cuando la obra se monta, está en escena, ¿los actores completan la obra? ¿Terminás de entender un poco más lo que estás escribiendo? Yo creo que sí, en el proceso, no sé si porque los actores la completen, sino porque el mismo proceso de montaje nos obliga a enfrentarnos a otros aspectos de la obra que no habían sido incluso contemplados. Uh-huh. Pero en términos de yo creo a veces que el autor es la persona menos indicada para hablar de lo que escribe. Porque tiene como una idea muy... que es como un problema poderla pensar en términos de algo cerrado. Digo, la obra quiere decir esto porque es mi acto de voluntad. Y en realidad las obras hablan de muchísimo más que lo que el autor quiere. Yo como espectador me tomo la libertad de proyectar sentido de acuerdo a mi singularidad, a mi historia personal, a mi forma de ver el mundo. Y como autor, por lo tanto, tengo la misma política y siento que los espectadores son quienes verdaderamente articulan y producen sentido en relación, obviamente, con un campo propositivo, que es el texto y la puesta en escena. En ese sentido yo descubro cosas de la obra todo el tiempo, ¿no? Con cada evolución, con cada mirada. Me parece que es un proceso que no termina nunca. Las obras dicen mucho más que lo que uno quiere decir. Qué bueno eso. Qué bueno. Dicen mucho más de lo que uno quiere decir. Sí, y no es un acto de voluntad, ¿eh? No es un problema de que yo quiera que esto sea así. Es así necesariamente, por lo tanto conviene que nosotros como dramaturgos simplemente lo aceptemos y entendamos que lo que producimos es un poco materia poética, en el sentido más tradicional del término. Es decir, es lo que pasa con la poesía y con las letras de canciones. Todos pensamos que nos hablan a nosotros. Sí. ¿Y por qué pensamos que nos hablan a nosotros? Porque en algún sentido el texto ya es poroso en algún campo, ya tiene cierta ambigüedad y por lo tanto permite que proyectemos sobre él cosas que son propias. Esto, que es muy típico de la poesía y de las letras de canciones, y específicamente de las canciones de amor, ¿no? En el cual todos nos reconocemos en esas letras, pues esto también pasa en la dramaturgia. Pasa en el teatro, es verdad. Sí, ni hablar. Me quedó ahí flotando la relación con tu padre y esa enseñanza. ¿Vos pudiste hablar con él de lo que te había pasado, de por qué había sido la educación de esa manera? Bueno, pero es propio de una época, ¿no? Yo no lo veo como... A mí me cuesta verlo como monstruoso. Claro. Es decir, percibo el cambio de paradigma. Hoy, por suerte, vivimos en otra sociedad. Percibo también el lado monstruoso de esto. Sí. Pero también veo que para aquellas generaciones era una forma de demostrar afectividad. Era una forma rara, pero era una forma de demostrar afectividad. Quiero decir, el patriarcado es mucho más complejo de lo que los discursos ideológicos hoy podrían, a lo que los discursos ideológicos hoy podrían reducirlo. Quiero decir, como todo fenómeno de poder social, como todo fenómeno de coerción social, se sostiene por muchísimas variables, no solamente por aquellas que imponen el hecho de dominio a la fuerza, sino también por valoraciones afectivas, por vínculos emocionales. Es decir, es realmente complejo. Y por lo tanto, esta idea que aparece en términos, digamos, de la filosofía francesa de la deconstrucción, es también un fenómeno muy complejo. No es listo, cambiar el paradigma, cerremos y nos vamos. No, sí, sí. Y de hecho, también deberíamos preocuparnos, porque si no nosotros reproducimos el ayer, en el sentido siguiente. Las relaciones patriarcales del pasado no se percibían como monstruosas, como raras, porque estaban naturalizadas. Sí, sí. Y por lo tanto, digamos, a nadie le hacía ruido. A mí no me hacía ruido que al momento de
del almuerzo sea mi madre la que cocinaba, sea mi madre la que levantaba la mesa y sea mi madre la que lavaba. Claro. Yo era niño y eso me parecía natural. Hoy me parece monstruoso. Sí. Pero antes me parecía natural. No solamente a mí, también a mi papá y también a mi mamá. Entonces digo, ahí había relaciones de poder naturalizadas. Hoy somos todos muy enfáticos y claros en señalar la monstruosidad de esas relaciones del poder del pasado, relaciones de poder que vemos de una forma muy clara. Ahora digo yo, ¿cuántas relaciones de poder hay hoy circulando en la vida social y que están tan bien naturalizadas y de las que nadie se preocupa? Digo, por supuesto que veo como monstruosas esas relaciones del pasado, pero también me interesa indagar cuáles son las relaciones de poder naturalizadas en la vida social hoy. Sí, que dentro de 20 años van a muchísimas. ser monstruosas, tal vez. Sí, yo creo que lo son hoy. Digo, yo creo que hay ejes. Por ejemplo, hoy el feminismo, por suerte, y gracias a la lucha de muchísimas mujeres que están desde ya muchísimos años instalando esto en el campo de la confrontación política, en el mejor sentido de la palabra, hoy es un eje que circula en la sociedad, que nos atraviesa a todos. Por supuesto que en distinto modo, por supuesto que hay sectores más progresistas y otros más reaccionarios en relación a este eje, pero hoy es un eje, y justo hoy, Sí. ¿no? Sí. En esta fecha, además, es un eje muy importante. Como también lo es, por ejemplo, la perspectiva ecológica. Hoy estamos siendo atravesados por una profunda reflexión acerca del problema ecológico. Pero hay otros ejes que no tienen en este momento esta urgencia. Digo uno que es viejo, que existe desde hace mucho y que sin embargo hoy no le importa a nadie, que es el problema de clase. Es la tremenda desigualdad social que hay en la Argentina y yo diría en América Latina en general, Sí. y que hace que países que no son pobres, como los países latinoamericanos, de los cuales por ejemplo nosotros vivimos en un país que tiene una relativa riqueza, haya una miseria espantosa. Horrible. Yo soy platense, no soy porteño. En este momento estoy en Buenos Aires, estoy en Capital Federal. Y no dejo de sorprenderme de la cantidad de gente durmiendo en la calle, revolviendo en la basura. Se meten en los contenedores de basura para ver qué pueden tomar. Me parece terrible, es una escena a la cual yo no estoy habituado, aunque por supuesto también hay pobreza en La Plata. Sí, sí, sí. Pero la verdad que estoy muy impresionado por esto en Capital. Cada vez lo veo más y con mayor asiduidad. Y sin embargo no siento que ese eje esté hoy en la agenda social, ni siquiera en la agenda social progresista. Es verdad. Entonces digo, me parece que hay que tratar de abordar una agenda más amplia todavía. Esto no omite la necesidad urgente de tratar el tema del patriarcado o la agenda ecológica, pero creo que necesariamente hay que sumar la desigualdad social de la cual hoy somos víctimas y que trae además dolores sociales muy profundos de todo tipo, gente que está excluida completamente del sistema, no sé, por ejemplo, escolar, niños que no pueden asistir a la escuela, que padecen hambre, que están en la calle. Sí. Y por otro también, lado... violencia social, robo, es tremenda la cantidad de males sociales que implica la desigualdad. Sí. Y por otro lado, el que pasa y mira y se acostumbra y no se conmueve, ¿no? Es que todos terminamos acostumbrándonos y dando por natural, insisto, para mí era normal que mi vieja sea la que cocinaba y levantara la mesa y limpiara. Porque la expectación asidua de ese tipo de relaciones y vínculos sociales los naturaliza. Y bueno, es así. Si no los denunciamos como monstruosos, si no los ponemos, entre otros lugares, en el teatro, es decir, si no nos permitimos verlos extrañados, diría Brecht, ¿no? A la manera brechtiana, desnaturalizados, puestos como despojados de todo algo romántico y vistos como lo que efectivamente son, una relación de poder desigual y violenta. Entonces, bueno,
pues la perpetuación de esas conductas sociales va a ser permanente. Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, es para reflexionar y para hacer algo, ¿no? Pues sí. Desde algo, aunque sea, uno, sí, aunque sea pequeño. Y pero... yo coincido con lo que vos decís, ¿sabés por qué? Porque yo vivo en Maipú y Corrientes y veo la gente que duerme en todo el microcentro, que por supuesto comen de la basura. El otro día viví una escena que casi me puse a llorar, porque un chico saca de la basura cosas y encuentra un librito, un libro pequeño, ¿no? Y yo me puse a observarlo y vos sabés que lo estaba limpiando. Me acerqué y le digo, ¿qué es eso? Me dice, un libro. Y entonces yo le digo, ¿y por qué te lo llevas? Y me dice, porque me gusta leer. Y me mató, ¿viste? Porque dije, ese chico no tiene acceso a un libro. Sí. Me emociono cuando lo cuento. Bueno, pero justamente es una escena muy poética la que vos decís, es una escena teatral, ¿no? No, pero lo vi, o sea, no lo vi en ninguna obra, lo vi en la esquina de mi casa. En las cuales se concentra de una forma tan poética y tan palpable la magnitud del problema, porque efectivamente también el acceso a los bienes culturales es un derecho de todos los seres humanos y especialmente de los niños. Sí. Me mató porque era un niñito de 12 años más o menos, ¿viste? Sí, tremendo. Entonces, en eso siempre es conmovedor toda la familia en la calle, pero te quiero decir, el microcentro está lleno la 9 de julio, vas a caminar de noche y no sabes lo que ves. Sí, sí. Bueno, pero digo, esto como muchos otros temas que también merecen ser por supuesto, subidos a la agenda teatral, específicamente, que es de lo que yo puedo hablar. Yo voy al teatro muchísimo, de hecho en este momento todavía no se inició la cartelera en la Ciudad de La Plata, que por lo general la arranca en abril, y por lo tanto estoy viniendo a ver teatro aquí en Capital Federal. He visto, no sé, 10 obras en las últimas 2 semanas. ¿Y hoy tenés algo para ver? Hoy no, mañana voy a ver el estreno, la obra que estrenó Tenconi Blanco en el San Martín, que se llama Las Ciencias Naturales. Así que, bueno, nada, esto yo percibo también, este eje está un poco ausente en nuestra cartelera teatral, ¿no? Digo, la asimetría de clase o la injusticia en la distribución de los bienes en este país. No es un tema que el teatro esté abordando, no es un tema que hoy signifique una urgencia para el teatro. Sí, es verdad. Es muy fuerte. Sí, pero bueno, también ahí la importancia, ¿no?, del teatro. El teatro no es solamente montar la obra, sino todo lo que implica, ¿no?, para la sociedad. Por eso... Yo creo que el teatro es un bien cultural de una dimensión única. Sí. Porque implica un montón de cosas que van a contramano de la vida contemporánea. Primero, la necesidad de reunirnos, que es cada vez menos palpable en la mayoría de los bienes y productos culturales de la vida social. Es decir, hoy podemos ver cine en nuestra casa, escuchar música en nuestra casa, leer en nuestra casa. No está la idea de la reunión, no está la idea no está la necesidad del marco asambleario que tiene necesariamente el teatro. Es verdad. Es lo único que nos queda tez a tez, ¿no? Va contramano. Sí, el teatro es lo único que nos queda de persona a persona, espectador, obra, texto y el actor. Y lo importante de esto, ¿no?, porque no es meramente una cuestión de tradición, sino que hay una relación epistemológica específica en el teatro ausente en el resto de los componentes de la vida social, que es la posibilidad de atravesar situaciones imaginarias, ficcionales, y por lo tanto de una relativa impunidad, es decir, no tiene un costo moral inmediato, pero que la hacemos no bajo la forma abstracta, por ejemplo, que tiene la literatura o incluso el cine, sino que la vemos corporizada en un cuerpo que está delante nuestro y que está sufriendo, o que está feliz, o que salta, o que se golpea, o que se besa. Digo, eso se articula como algo que está pasando, y está pasando aquí y ahora, delante de nuestros ojos, y nos permite un saber de una naturaleza muy distinta a la del resto de las articulaciones culturales de la vida contemporánea. Por lo tanto, el teatro tiene un valor ahí que es único. Hay un acceso, hay una forma de saber que no tiene ningún otro
componente de la cultura contemporánea. Es verdad. Y eso creo yo que es lo más atractivo que tiene hoy el teatro para darle a los espectadores. Es una forma de acceso al conocimiento de una cualitativamente distinta a todo. Sí, Vivimos incomparable. todo esto que se dice, que es imaginario, pero lo vivimos realmente. Estamos siendo atravesados en nuestro cuerpo como espectadores a través del cuerpo de otro. Hay una relación ahí kinéstica donde mi cuerpo siente lo que está pasando en el cuerpo del otro, y esto es muy claro en el teatro. Cuando vamos al teatro y nos sentamos en la platea y un actor empieza a saltar y salta, hay algo en nuestro cuerpo que empieza a saltar con él. No lo hacemos nosotros literalmente, pero podemos sentirlo. Es y verdad. esto mismo pasa cuando el personaje sufre, cuando el personaje se enfrenta a un conflicto. Es decir, podemos vivir 1000 vidas, que es el anhelo, creo yo, que todos tenemos, o al menos que yo tuve desde siempre, desde que soy muy chico, y que me llevó al teatro como espectador, como actor y hoy como dramaturgo. Excelente. Vamos a quedarnos con eso. Eso es lo último. Sí, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Diego de Miguel. Felicitaciones de vuelta por el premio. Lo vamos a volver a convocar porque nos sí, quedamos con muy interesante. en la carpeta. Sí, apasionante. Parecía una obra de teatro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Un beso. Bueno, un abrazo. Hasta luego, Raúl. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.